Bueno, ¿cómo les va? Espero que bien. Hoy estamos comenzando la quinta unidad, la última de nuestro programa de teóricos prácticos. Como saben, la unidad refiere a la Revolución Rusa. Al respecto vamos a dividir esta presentación en dos videos. Hoy vamos a ver los textos de Fitzpatrick y Jacobi y en la próxima clase vamos a ver los videos de Lenin, ¿no?, relativo al Estado y la Revolución y las tesis de Abril, y una respuesta posterior que le hace Kautsky para entablar la polémica, la controversia tan característica del modo que dictamos esta materia. Hoy ustedes podrían remitirse a la unidad 1, al texto de Pirenkemper, donde hacía una presentación, como saben, de diferentes casos. Nosotros habíamos visto dos del texto de él, que eran el caso alemán y el ruso. Y el ruso, Pirenkemper caracterizaba a la industrialización de ese país como una industrialización militar hecha desde arriba por necesidades de tipo geoestratégicas. Y además como una industrialización defectuosa, porque si bien en 1890 había tenido un comienzo promisorio, rápidamente, iniciado el siglo XX, se había truncado esta industrialización, ni hablar después de la revolución de 1905. Entonces, el texto de Pirenkemper, y ustedes pueden remitirse nuevamente a ese video también, puede servir como una introducción a lo que vamos a ver hoy, que, dicho sea de paso, es también una introducción. Nosotros vamos a leer fundamentalmente el texto de Sheila Fitzpatrick, que tengo en mis manos, un texto que apareció originariamente en 1982, que fue reescrito, reeditado en 1994. Ustedes saben que cuando cae la Unión Soviética, produce muchos cambios en el mundo. Obviamente el más relevante es el fin de la Guerra Fría. Algunos actores caracterizan que esto había terminado antes, pero en relación a Rusia y su historia se abren los archivos, se empiezan a abrir muchos archivos que estaban vedados o que eran de muy difícil consulta, y esto implica que muchos autores se metan de lleno a estudiar nuevamente la historia de Rusia basado en estos archivos. Bueno, el texto de Fitzpatrick no es de los más actualizados de los últimos, pero sí tiene algunas consideraciones hechas a partir de esta apertura de archivos en esta segunda edición, que es la que se ha traducido al castellano y la que leemos. ¿Quién es Sheila Fitzpatrick? Es una autora que también ha andado por varias universidades estadounidenses, básicamente la Universidad de Chicago, pero que, al igual de McPhee, es de origen australiano, y la Universidad de Melbourne fue la que la cobijó en sus inicios y en su investigación respecto a Rusia. Es una autora que hoy debe estar rondando los 80 años, y hasta donde sabemos sigue viva. Particularmente este texto traza una síntesis de la Revolución Rusa en varios capítulos. Nosotros leemos los dos primeros porque, el modo que hemos organizado la unidad va hasta el proceso de octubre. Por una cuestión de tiempo no podemos seguir adelante analizando el proceso posterior a la toma del poder por parte de los bolcheviques. Entonces nos vamos a concentrar en las razones que explican esa revolución y que llevan a este proceso. La interpretación de Fitzpatrick es una interpretación que pueden encontrar en muchos otros textos. No hay algo sumamente novedoso, por lo menos en el inicio, en las razones, pero sí una síntesis, creo yo, bastante lograda. Fíjense que cuando ella presenta a Rusia señala que Rusia era una potencia, pero una potencia atrasada. Si uno la compara con
Inglaterra, Francia y Alemania. Nosotros en la unidad 1 habíamos hecho de hecho esa comparación al hablar de la revolución industrial. Habíamos mostrado ese atraso que uno lo puede observar en lo que tarda en salir del feudalismo, ¿sí? Ese cascarón que no termina de romper, y por lo tanto lo que tarda en entrar en el capitalismo. Sí, ese proceso al cual se sumerge, pero sigue atrapado todavía en las redes en buena medida feudales, y no lo puede hacer, no se puede zambullir en él como se zambulleron los otros países. También, si uno diría, lo compara con los países imperiales de un régimen atrasado, Rusia sería no obstante el más adelantado, esto podríamos agregarlo, ¿sí? Si uno lo compara con China, con los otomanos, incluso con el imperio austrohúngaro, bueno, Rusia es la potencia más avanzada. Entonces, bueno, este carácter intermedio, este carácter de revolución capitalista inconclusa, es lo que marca el trayecto de Rusia. Trayecto que sufre un cambio significativo en 1890. En 1890 empieza un proceso de industrialización signado por la injerencia del capital extranjero, como habíamos visto, mucha fuerza de los préstamos franceses, a los cuales el Estado se asocia, ¿sí? El Estado está asociado a muchas de estas obras, por ejemplo las obras férreas, e implican en líneas generales un crecimiento de la riqueza. Ahora bien, es un crecimiento de la riqueza que, si bien produce reconfiguraciones, como no puede ser de otro modo, deja en un terreno bastante intacto al campo, ¿sí? En tanto y en cuanto el campo no había visto esta riqueza, los campesinos seguían viviendo a la vieja usanza. En verdad, estos campesinos 3 décadas antes habían sido liberados, ¿sí? Se había acabado la servidumbre con las reformas de 1860, reformas administrativas incluso en el seno del Estado, pero sin embargo en 1890 seguían mostrando un atraso significativo, y las viejas dependencias ligadas a la servidumbre se habían reconvertido y continuado bajo un molde capitalista moderno. Esta sociedad entonces es una sociedad donde había un desarrollo incipiente en las ciudades, que implicaba una migración del campo hacia las ciudades, donde estos campesinos iban a buscar una mejor vida, o al menos una subsistencia muy básica para ellos y sus familias. Entonces esto implicaba una migración, ¿sí?, a las ciudades, donde muchos terminaban viviendo, pero donde también había una parte muy significativa que en realidad iban y venían entre la ciudad y el campo, es decir, era una migración de tipo temporario. En relación a las clases medias, otro actor importante, hay un señalamiento de Fitzpatrick que me parece interesante, que es decir, bueno, en realidad ellos se veían como algo que estaba por fuera de las clases, los que componían estos sectores, pero no como una élite, ¿sí? Porque en realidad era una clase muy incipiente, muy precaria, muy frágil, y en ocasiones enfrentada al Estado. Por ejemplo, el caso de los abogados, aquellos profesionales que habían podido progresar a partir de las reformas, estas reformas que encara el Estado ruso en 1860, ¿sí? Pero que en ocasiones también chocaban contra este Estado cuando veían que aquello que se decía en la letra de la ley no se cumplía en los hechos, porque bueno, también el Estado, frente a las contestaciones que empiezan a ocurrir en el último cuarto del siglo XIX, cada vez mayores, que llevan al asesinato del zar Alejandro II en 1881 por parte de un grupo anarquista, ¿sí? Voluntad del Pueblo. A partir de estas situaciones, el Estado se vuelve en un Estado cada vez más rígido, cada vez más represivo, en un cuasi Estado policial, digamos. Entonces, frente a esto, bueno, estos sectores de clase media veían esa opresión intelectual tan característica, ¿sí? Y se rebelaban frente a esta situación. Como dijimos, esto llevaba a diferentes tendencias políticas. Mencionábamos una de ellas, el grupo Voluntad del Pueblo, grupo que no obstante, bueno, es sumamente perseguido, obviamente, después del asesinato del zar, ¿sí?
pero que no logra prosperar y en algún momento hace un giro hacia el campo, un giro hacia la ruralidad, en tanto y cuanto creen que eso entabla un compromiso mayor con el pueblo y los puede llevar a reencontrarse con esas tradiciones que además en el campo en Rusia eran tradiciones de contestación muy fuerte, porque bueno, este carácter atrasado, ¿sí? De cambios muy paulatinos, ¿sí? Y este nivel de vida tan malo de los campesinos ligado al problema de la tierra hacían que ese campesinado sea mucho más contestatario del que puede haber sido el campesinado francés, por ejemplo, posterior a la Revolución Francesa y el cierto reparto de tierras que implicó. Entonces, dentro de esta intelectualidad definida como inteligencia, ¿sí? El término intelectual nace en Francia más adelante, definida como inteligencia, había una cantidad significativa de sujetos contestatarios que van a nutrir estas tendencias. Como decíamos, los que venían de voluntad del pueblo terminan en el campo con cierta decepción, porque bueno, las cosas no salen como creían, muchas veces estos campesinos no entendían de lo que hablaban, en ocasiones también los podían denunciar, ¿sí? Porque los veían como sujetos extraños, etcétera. De esa tradición nace lo que se llama el Partido Socialista Revolucionario, ligado al campesino como el sujeto prominente de las transformaciones rusas. Pero también en las ciudades, ligado a esta industrialización muy significativa, va a surgir el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Socialista de Rusia, ¿sí? A semejanza de la socialdemocracia que existían en otras naciones, va a surgir en 1898 y allí es precisamente donde va a inscribir su actividad uno de sus impulsores, que es Lenin. Es muy importante señalar, así como había tradiciones de rebelión muy fuerte en el campo ruso, también estas tradiciones, en parte llevadas por los hijos de o por los propios campesinos cuando iban a las ciudades, se encontraban en las ciudades. Y una cosa muy característica de Rusia, que ustedes lo encuentran señalado en muchos autores, es cómo luchaba esa clase obrera. ¿Sí? Es una clase obrera que vivía haciendo protestas y cuyas protestas podían empezar por demandas económicas, pero que tenían un límite muy poroso con las demandas políticas, en tanto y en cuanto el Estado era el gerenciador de muchas de estas empresas. Entonces rápidamente una demanda por una cuestión económica, reivindicativa, de tipo gremial, devenía en una demanda de tipo salarial. Bueno, sin duda ligado a esta actividad, este partido, esta socialdemocracia rusa, se va construyendo, ¿sí? Se va ligando, como dice la autora, a un ritmo menor que el de las protestas, siempre viniendo por atrás, porque bueno, esta actividad desbordaba al propio partido en ocasiones, pero bueno, como un producto de esa actividad obrera, este partido, primeramente con un peso significativo de esta inteligencia, ¿sí? De esta intelectualidad, termina reconfigurándose en verdaderos partidos obreros porque los trabajadores acuden en masa. Y por supuesto, buena parte de esta dirección, en esas condiciones tan opresivas, policíacas de Rusia, sufre la persecución, el exilio, el encarcelamiento, cuando no la muerte, como lo muestran las historias de, bueno, muchos de los que serían los principales dirigentes de la Revolución Rusa, ¿no? La biografía de Lenin, ¿sí? Con más años en el exilio que en la propia Rusia, o incluso la biografía, bueno, de Trotsky, ¿no? Entonces, estas persecuciones eran constantes, pero no obstante iban mellando en la construcción de un partido ruso que en 1903 tiene una separación, ¿sí? Una separación en dos tendencias, los bolcheviques y los mencheviques. En principio los mencheviques eran mayoritarios y los bolcheviques minoritarios, pero con un dominio mayor los bolcheviques en la clase obrera rusa y los mencheviques en los territorios del imperio extrarruso.
Esta división se produce por un problema en torno a la prensa y cierta paridad de quien la controlaba. Lenin, que ya venía haciéndose escuchar muy fuerte en las decisiones del partido, quiere imponer una dirección que otros no están de acuerdo. Bueno, esto termina en la separación. El propio Trotsky, que siempre fue más bien un francotirador, pero que en esta ocasión quedó entre los mencheviques, ¿sí? Y Lenin, obviamente, formando a los bolcheviques. Esta separación en un principio parecía una separación que, bueno, rápidamente iba a derivar en una unidad, parecía algo de circunstancias, pero esto no ocurre así y el partido se sigue dividiendo. Y en este transcurso, ¿no?, de debates tan acalorados, de formación del movimiento obrero, de ascenso de masas, es que ocurre la revolución de 1905, revolución que está dada por el impacto de la guerra contra Japón y esa derrota de lo que en otrora hubiera parecido algo absolutamente inaudito, impensado, perder con una potencia no occidental que, bueno, no obstante, Japón era una potencia no occidental ascendente, ¿no?, como lo era Estados Unidos, digamos, en menor medida, pero sí en el Asia era la potencia ascendente y efectivamente lo va a demostrar venciendo a Rusia en esta confrontación por territorios. Como les decía entonces, esto implica la revolución de 1905, siempre las derrotas militares motorizaron reformas, la guerra de Crimea en la década de 1850 había motorizado las reformas de 1860, otras derrotas, sí, incluso de tipo diplomático, habían motorizado nuevas reformas de parte del Estado y por supuesto esto impacta en esta revolución que arranca en 1905 con el llamado Domingo Sangriento, ¿sí?, y que se prolonga durante todo el año. En octubre, ya con un Estado muy golpeado por estas protestas, ¿sí?, el Estado decide ceder, tiene sus tropas, tengamos en cuenta que tiene sus tropas todavía, buena parte de sus tropas en el exterior, es decir, no tiene material para reprimir a gran escala, decide ceder y conformar un parlamento que lleva el nombre de Duma, ¿sí? Bueno, en relación a esto los liberales se dividen, están los octubristas que aceptan estos acuerdos, los cadetes que en principio no los aceptan, ¿sí?, tal cual estaban planteados, pero además aparece otro actor importante que es el movimiento obrero, el cual había conformado un soviet, ¿sí?, un funcionamiento asambleario, representativo de la clase obrera, bueno, en los lugares donde se constituye, ¿sí?, el cual el Petrogrado había sido conducido por Trotsky, ¿sí? Trotsky había llegado a presidir ese soviet, esa experiencia tan singular, que Lenin, bueno, por su exilio ve tardíamente, ¿sí?, pero que había sido muy significativa y termina siendo reprimida por el zarismo. Bueno, el propio Trotsky, producto de esto, es detenido y encarcelado en Siberia, ¿sí?, del lugar del cual va a escapar en un trineo, en un episodio, bueno, de aventura revolucionaria impactante. Como les decía, entonces, la revolución de 1905 también tiene un correlato en el campo. En el campo esto, como muestra la autora Fitzpatrick, se prolonga un poco más, ¿sí?, al año siguiente, e implica transformaciones muy agudas que conllevan a que el Estado repiense nuevamente una transformación para Rusia, se repiense una transformación tratando de reconfigurar el campo ruso, rompiendo con la vieja estructura aldeana, ¿sí?, contenida en el MIR, este consejo de aldea, ¿sí?, que repartía las tierras, ¿no?, que funcionaba como un tributador colectivo al Estado. Bueno, empieza a introducir reformas con la idea de que la aparición del capitalista moderno en el campo, a semejanza de, no sé, el farmer estadounidense, por ejemplo, pudiese romper estas tradiciones y aquietar estas turbias aguas de la ruralidad rusa. Bueno, esas
transformaciones se llevan adelante, hay discusiones sobre su éxito o su fracaso. Lenin interviene, por cierto, abiertamente en estas discusiones, mostrando las transformaciones del campo ruso. La autora más adelante va a dar un juicio acerca de cómo podemos intuir su éxito o su fracaso. Lo cierto es que enfrascada Rusia en estas transformaciones llega a la guerra de 1914, guerra que implica un movimiento de fuerzas muy significativo de parte de Rusia. ¿Sí? Piensen que Rusia va a perder en esta guerra unos 5 millones de personas. La mayoría de estas personas, por supuesto, eran de los sectores populares, eran del campo, básicamente campesinos, y también en menor medida obreros, los que terminan cayendo en sus campos. Como pasa en muchos países, aunque en menor medida, ¿no? Por este atraso de Rusia, esta constitución nacional diferente, porque si bien había una idea de soberanía popular, básicamente el rey era el representante del dios en la tierra, en este caso el zar. Entonces las tradiciones son distintas, pero no obstante también acá hay un sector que se sube, hace patriotismo, ¿sí? Y avala la injerencia rusa en esta guerra. Bueno, Lenin con los bolcheviques marcan la pauta de una diferencia muy grande que va a ser muy significativa para entender el proceso ruso. Como siempre digo, lo que hoy te sitúa en una minoría, mañana te puede llevar a la mayoría. Lo que hoy te pone en la mayoría, mañana te puede llevar a la derrota. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Lenin no aceptó, Lenin incluso estaba a favor de que el Estado ruso perdiera esa guerra, tuviera una posición derrotista. Siempre Lenin se ha destacado su voluntad de poder, ¿sí? Su ansia revolucionaria, poner la revolución en el centro de sus metas políticas siempre. Bueno, en este caso Lenin creía que había que convertir esa guerra entre países en una guerra civil para que de este modo triunfara la revolución rusa. En ese transcurso también es interesante algo que la autora lo dice así al pasar, pero bueno, después con Jacobi lo vamos a ver un poco mejor, que es que Lenin empieza a incorporar cada vez más a los teóricos militares. Básicamente son impactantes las lecturas que hace de Clausewitz y empieza a entender la revolución como una guerra, en términos ásperos, como dice Fitzpatrick, pero realistas, y que efectivamente así resultaron ser. Entonces Lenin ahí empieza, bueno, a incorporar cada vez más, a establecer diferencias con la socialdemocracia en el mundo, su pelea con el propio Kautsky, su acercamiento a personas que quedan en minoría en otros países, como una que ustedes leyeron, ya que es Rosa Luxemburgo, quien tiene el mérito de haber sido la primera que observó esta moderación y vuelta ciertamente conservadora de la socialdemocracia. Bueno, Lenin se va haciendo progresivamente eco de todo este tipo de críticas. En ese marco, la revolución, la guerra, ya encuentra a Rusia como un país sumamente frágil, ¿sí? Y que incluso me hacía reír una caracterización que tomaba la autora, bueno, de un político que decía que Rusia era un auto conducido por un delirante que se iba a caer, pero que nadie quería agarrar el volante porque no sabía qué podía pasar. Bueno, en 1917 un grupo se decidió a agarrar el volante, una revolución motivada por la crisis de la guerra, la cantidad de muertes, el hambre, todas las miserias que instala la guerra. En un día de la mujer, también algo importante para señalar, ¿no? El papel que tienen las mujeres, más aún cuando los hombres están en la guerra, las mujeres tienen una incidencia mayor en la industria, como suele pasar en todas las guerras, y también sus protestas se hacen eco de la cuestión del hambre, porque bueno, son sostenes de esas familias, ¿sí? Y no encuentran que darle de comer a sus hijos, y eso motiva sus protestas. La cuestión es que en febrero esas protestas van escalando. Esto amerita que ya a principios de marzo el zar tenga que renunciar. Recordemos que el calendario
ruso en este momento no es el calendario del resto de Occidente, atrasa, como verán, siempre hay un paralelismo entre los calendarios y las revoluciones, por lo menos si pensamos con la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. Sí, el atraso del calendario ruso de días podía ser una metáfora del atraso ruso en general. Lo cierto es que esta revolución de febrero destrona a Nicolás II, se acaba la dinastía Romanov. No obstante, es un príncipe, el príncipe Lvov, el que asume, pero en un gobierno de coalición donde tienen en principio mayor injerencia los liberales, pero hay un socialista que entra a título personal, en ese momento parte de los social revolucionarios, que es Kerensky como ministro de Trabajo, el cual va siendo una figura central a lo largo de los gabinetes que van incorporando cada vez más sectores socialistas, desplazando a los liberales. Es interesante porque si bien los social revolucionarios se van incorporando y también los mencheviques se van incorporando, los bolcheviques se muestran sumamente remisos a incorporarse a este gobierno y por lo contrario, digo, apoyan la institución del Soviet. El Soviet, nuevamente, imagen y semejanza de lo ocurrido en 1905, vuelve a aparecer, y allí Lenin, habiendo estudiado las conclusiones de 1905, etc., pone la atención en la centralidad de los soviets y en favorecer estos soviets, en el cual los bolcheviques en principio no eran mayoría. Los bolcheviques no eran los dominantes en estos soviets, estaban lejos de serlo, pero no obstante van teniendo una aceptación creciente, sobre todo en los comités de fábricas, que eran los órganos de base, como hoy pueden ser en las fábricas las comisiones internas. Bueno, los comités de fábricas representaban la voluntad en los obreros, sobre todo en las ciudades, ¿sí? en las grandes ciudades, y han teniendo las ideas de los bolcheviques una creciente aceptación porque se entrelazan con el sector más radicalizado. Y ahí se da la dualidad de poderes, ¿sí? Este poder que tiene una representación del gobierno sumamente débil, ¿sí? y dependiente de el Soviet, el cual le trata de imponer sus conclusiones, al punto que la primera orden que da el Soviet de Petrogrado, la llamada orden número 1, célebre, señala que los oficiales del ejército tienen que responder a sus bases, ¿sí? a sus soldados, y a su vez el gobierno tiene que responder en terreno militar a lo que diga el Soviet o no lo puede contradecir. Entonces esto es muestra del poder que se va dando, en principio disminuido o disimulado por la dirección menchevique, ¿sí? y social revolucionaria de estos nuevos órganos de gobierno, pero a medida que el proceso se va radicalizando, los soviets logran, se van poniendo cada vez más a la izquierda, y los bolcheviques, logran la dirección de estos hombres. Algunos acontecimientos son fundamentales para entender lo que ocurre de febrero a octubre. Como dijimos, bueno, la llegada de Lenin y este giro que da, rompiendo con la idea de que, bueno, hay que asentar la revolución democrático burguesa para pasar a la socialista. Para Lenin era absolutamente necesario que tomaba la clase obrera la dirección del proceso, ¿sí? y se lanzara el socialismo, algo que incluso hace ruido en buena parte de sus filas, ¿sí? porque no creen que esto sea posible, necesario, ¿sí? pero bueno, Lenin va convenciendo a sus partidarios de que este es el camino adecuado, ¿sí? para el proceso revolucionario. Al punto era tan fuerte esa radicalización que en julio se producen las jornadas de julio, donde el pueblo sale a la calle, este sector más radicalizado de obreros, incluso de soldados, cansados, hastiados de la guerra que el gobierno continuaba, muy a pesar de este sector que veía que no había ninguna posibilidad de victoria, pero sí lo que era seguro era que sus compatriotas, sus familiares, sus amigos y ellos mismos pudieran morir cada vez más en la guerra. Es decir, estaban regalándole sus vidas, una situación que no tenía salida. Y bueno, esto motiva un primer ascenso en julio, que al partido bolchevique lo agarra ciertamente por sorpresa, que lo acompaña pero con cierto cuidado, porque observan que no hay posibilidades objetivas todavía de triunfo, que no obstante coloca a los bolcheviques en el centro y también se les convierte
en un problema a ellos y al gobierno, a los bolcheviques, porque empiezan a ser perseguidos por el gobierno, y al propio gobierno porque muestra su desgaste. Este golpe, digamos, por izquierda tiene su contraparte en agosto con un golpe por derecha llevado adelante por un general, golpe que Kerensky en verdad negocia, ¿sí? Pero cuando observa que lo deja fuera de la dirección se pone en contra, pero que es repelido sobre todo por estos obreros, ¿sí? Sin mucha pelea, porque bueno, le logran desviar los trenes, las comunicaciones, etcétera, hacer huelga, etcétera, y el golpe de agosto, sí, llevado adelante por el general Kornilov, es detenido. Kornilov tiene que renunciar y se vuelve a instalar una crisis en el seno militar que se suma a las corrosiones ya existentes, que eran inmensas y que llevan a un deterioro profundo de la autoridad militar, ¿sí? Una aparición cada vez más contestataria, cada vez más rebelde de los soldados de origen campesino y obrero que le contestan las posiciones que están asumiendo sus oficiales. La consigna paz, pan y tierra, en ese sentido de los bolcheviques, es la consigna que motoriza su actuación. A partir de esta derrota, Lenin, exiliado nuevamente, había tenido que pasarse a Finlandia disfrazado de obrero, porque bueno, el comité creía que podían atentar, no solo detenerlo, atentar contra su vida, el comité central bolchevique. Lenin regresa y nuevamente con una acalorada discusión, que es muy interesante leer, convence a sus partidarios de que hay que tomar el poder, que no hay que esperar la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente era algo que se había pospuesto de febrero, ¿sí? Por las condiciones de emergencia militares que vivía Rusia, pero que en este momento iban a ser llamado, con el llamado de elecciones que iba a haber en el mes de noviembre. Lenin convence que es necesario tomar el poder, que es necesario anticiparse a los hechos, que de lo contrario se va a perder una oportunidad única. En buena medida esto, como dice Fitzpatrick, está alimentado por la experiencia de Julia, donde los bolcheviques no habían podido llevar adelante ese proceso exitosamente, y es así que a través del Soviet de Petrogrado, ¿sí? Y el Soviet de Moscú, donde ya eran dominantes, y otras organizaciones de tipo soviética, preparan la toma de poder en octubre, que es una toma, digamos, pacífica en Petrogrado, como señala Tora. No obstante, en Moscú es una toma que tiene mayores grados de violencia, pero que en buena medida muestra el desgaste de ese poder. El poder militar estaba absolutamente venido a menos, el poder ruso, el propio gobierno con Kerensky a la cabeza había perdido legitimidad de modo creciente, y por el contrario los bolcheviques pueden basar su legitimidad de gobierno en el hecho de ser un gobierno obrero con una alianza campesina, ¿sí? Esto por supuesto tiene un correlato crecientemente en el campo ruso, donde estos levantamientos también se llevan adelante y el reparto de tierras efectivamente tiene lugar. Bueno, nosotros no vemos mucho más lo que pasa de octubre en adelante, sin señalar que las elecciones se van a convocar. Los bolcheviques no son los que ganan en las elecciones para la Asamblea Constituyente, sino que quedan segundos. Ganan los socialrevolucionarios. Ahora bien, los socialrevolucionarios, una parte de izquierda había ingresado al gobierno de los bolcheviques, y porque las listas se habían constituido pretéritabamente, quedan en esas listas, y son los socialrevolucionarios los que ganan. No obstante, si uno ve, como dice la autora, muestra bien el reparto electoral, observa que en todos los lugares donde los bolcheviques logran desarrollar su programa, hacer propaganda de su programa, resultan triunfadores, incluso en las áreas rurales, donde el programa bolchevique era similar al social revolucionario, ganan los bolcheviques. Ahora, lo cierto es que en toda Rusia son derrotados, y los bolcheviques deciden anular esa elección basando su legitimidad en el Soviet como un organismo superior de gobierno obrero. Algo que Lenin ya había observado en El Estado y la Revolución. Nosotros precisamente en la clase que viene vamos a ver las tesis de Abril y El Estado y la Revolución de Lenin, para, bueno, a través de su propio
protagonista, su propio dirigente, observar este proceso. Eso es más o menos lo que presenta en líneas generales, digo, el texto de Fitzpatrick, ¿sí? Una síntesis bastante lograda, ¿sí? de este proceso de la Revolución Rusa. A eso ustedes le tienen que sumar un capítulo de Roberto Jacobi, que a mí me interesaba que lean, ¿sí? Jacobi es relativamente contemporáneo, tiene unos añitos menos que Fitzpatrick, ¿sí? Pero no es australiano, sino que es argentino, ¿sí? Está egresado de nuestra carrera de sociología. Escribió este libro, El asalto al cielo, que en realidad se llama El asalto al cielo, formación de la teoría revolucionaria de la Comuna, de 1871 a octubre de 1917. Lo empezó a escribir a fines de los 70, lo terminó de escribir a mediados de los 80 y nunca lo publicó. Pululó en ediciones caseras, en realidad en anillados. Yo recuerdo tener el anillado entre mis manos. El que se encargó de ponerlo en el centro de la lectura de la carrera de sociología fue la cátedra de teoría del conflicto social. Siempre Pablo Bonavena señalaba que este era el mejor libro de sociología que se había escrito en la Argentina, así que bueno, efectivamente mucho de eso hay. La verdad que uno lee este libro, es un libro hasta entonces no editado como libro sumamente interesante. Bueno, al autor lo pudieron convencer y en el 2014 lo terminó editando, algo que no había querido hacer porque Jacobi, además de sociólogo, era artista. Y a mediados de los 80, cuando terminó de escribir este libro, dejó la sociología y se dedicó al arte. Ha sido muy importante en eso, ha tenido una beca Guggenheim, dirigió una revista muy importante del arte que fue la revista Ramona después del 2000. Incluso si uno busca su biografía en Wikipedia va a encontrar cuestiones interesantes, como que fue el autor de las letras de Virus, ¿sí? Que le escribía las letras al grupo Virus, que también le iba en esos años. Pero no va a encontrar mencionado este libro. Pero es lo que a nosotros nos interesa de él, es este libro que es El asalto al cielo. De ese libro particularmente, ustedes leen un capítulo, el capítulo 7. Este libro se entronca en una tradición sociológica que es la del CICSO, el extinto Centro de Investigación en Ciencias Sociales, ¿sí? Que, bueno, un proyecto en los 70 de los sectores marxistas, de la intelectualidad en sociología, después con cierto financiamiento de la agencia sueca para el desarrollo, logra llevar adelante una producción muy importante, entre ellas el texto de Jacobi. Presentado el autor, ¿qué me interesa a mí de ese capítulo 7, de ese breve capítulo 7? Bueno, lo interesante de allí es que el autor muestra con un detalle mayor, desligándose de todo tipo de prejuicios que a veces tiene la propia Fitzpatrick, creo yo, ¿sí? También saliendo de la mera psicología de las personas, ¿sí? Una forma de explicar muy característica, sobre la que a veces también recae la explicación de Fitzpatrick, muestra cómo los bolcheviques y cómo Lenin, fundamentalmente su dirigente, hizo posible el pasaje de febrero a octubre. Y allí hay un señalamiento que creo yo es crucial, es mostrar que lo fundamental en la observación de Lenin es la observación de los enfrentamientos sociales, ¿sí? Los enfrentamientos sociales de los que observa su carácter social y su impacto en las instituciones, en su impacto político, digo, en las instituciones y en lo militar. Es decir, Lenin es una persona que está observando el desarrollo de la lucha de clases, cómo esa lucha de clases va cambiando, y sus consignas tienen que ver con eso. No son consignas forzadas, sino consignas que, por supuesto, desarrollando la meta de los bolcheviques, que era el socialismo, tratan de captar ese movimiento y llevarlo adelante hacia el socialismo exitosamente. En ese sentido hay algo central que es la fuerza material, ¿no? La fuerza moral y la fuerza material. Y la fuerza material viene dada por la conciencia más la organización, ¿sí? Es la conciencia y la organización. Y es esto lo que el autor observa en el desarrollo de los conflictos sociales que tienen lugar de febrero
a octubre. Y lo que Lenin observa tempranamente que hay una tendencia en la clase obrera a la lucha directa con la burguesía. Ya desalojados los terratenientes monárquicos del poder, observa que hay una disputa que se da entre el gobierno y el soviet a una lucha directa frontal entre burgueses y proletarios, donde los elementos moderados son barridos. Y en ese sentido, todo lo que hace Lenin con los bolcheviques es tratar de acumular fuerzas para impulsar mejor ese movimiento obrero y luchar contra dos contrarrevoluciones, la de los terratenientes monárquicos que pretenden volver al poder y la de los propios burgueses que intentan acallar esta lucha obrera. En ese sentido hay algo muy importante que dice Jacobi, que es que la fuerza social revolucionaria no es un presupuesto de los enfrentamientos, sino que es un producto de estos enfrentamientos. Es decir, la fuerza revolucionaria que Lenin observa no es algo que viene dado de antemano, sino es algo que hay que desarrollar, y por eso es importante la acumulación de fuerza. Y todo el tiempo Lenin va a observar la génesis de esta verdadera guerra civil entre obreros y burgueses, los enfrentamientos, ¿qué nos pueden decir los enfrentamientos sobre estas luchas? Va a considerar todas las formas de lucha, no solo las militares, ¿sí? Y va todo el tiempo a medir la conciencia y la organización, y hay dos elementos muy importantes que va a observar, que son la espontaneidad de los procesos, y observa que la espontaneidad de lucha de la clase obrera es mayor que la de la burguesía, ¿sí? Que tiende a desbordar a las organizaciones sociales y tiende a ir a una lucha directa con la burguesía, y los objetivos en términos directos, que son las metas enunciadas, y en términos indirectos, que es la legitimidad. En ese sentido observa que la clase obrera enuncia bien sus metas, ¿sí? Mientras que la burguesía tiene que recurrir a todo tipo de falsedades, de mentiras, porque no puede enunciar en realidad sus metas, porque no son coincidentes. Tengan en cuenta que uno de los reclamos fuertes, como decíamos, era el fin de la guerra, ¿sí? Mientras que el gobierno estaba comprometido por su posición frente a las potencias extranjeras, el apoyo que había recibido de ellas, a seguir en la guerra, y esa guerra era absolutamente ruinosa. Y a su vez lo que Lenin observa permanentemente es la tenacidad en la lucha, y da cuenta de que esa tenacidad es mucho mayor del sector obrero. Entonces, con todos estos elementos de análisis, Lenin va trazando sus consideraciones, va a observar un proceso de dualidad de poderes hasta julio. Ese proceso, no obstante, en julio va a ser derrotado, y cree que el gobierno cae en un bonapartismo, ¿sí? En un bonapartismo que, como todo bonapartismo, muestra una mano de izquierda, pero en realidad gobierna con una mano de derecha, o como este tipo de bonapartismo, mejor dicho, ¿sí? Gobierna con la derecha cuando muestra la izquierda. Y en ese sentido Lenin ahí considera que hay que reconsiderar la situación y que ya la toma del poder no es posible. Es decir, lo que hay que hacer es seguir acumulando fuerzas en el sector obrero. Y efectivamente, posterior a agosto, con la derrota de Kornilov, observa cómo esta posibilidad se abre nuevamente, y en ese sentido empieza a interpelar fuertemente a su comité central, a su dirección, que se muestra más bien timorata. El propio Zinoviev, que era el segundo de Lenin en el partido bolchevique, empieza a mostrarse timorato, y en cambio otro que era un bolchevique recientemente afiliado al partido bolchevique, que era Trotsky, es alguien que tiende a coincidir, a ir en tándem con Lenin en este tipo de caracterización. Entonces, digamos, bajo esos presupuestos, bajo ese análisis de los enfrentamientos, es que los bolcheviques levantan las consignas que se adaptan a esa capacidad de lucha, ¿sí? A tratar de reforzarla, ¿sí? De llevarla a la meta socialista, pero en base a esa observación. En ese sentido, este texto creo que es interesante, complementa el análisis de Fitzpatrick, y también puede discutir con esa idea de, bueno, poner un acento excesivo en la psicología de un autor, ¿sí? En el sentido si es un radicalizado o es un delirante, como estaría planteando en el texto de Fitzpatrick,
si es un extremista, digo, un delirante, y mostrar que en realidad lo que hace Lenin es, a través de un método de observación, seguir el terreno de la lucha social, y que en verdad la revolución no la hace el partido bolchevique. Por supuesto que también la hace, no quiero decir que no, y por supuesto que Lenin es un revolucionario, pero esta revolución está inscripta en las propias fuerzas sociales que se disputan el poder. La propia clase obrera, su sector más radicalizado, que va ganando terreno, el acompañamiento de sus bases sociales, es la que lleva adelante ese proceso, con apoyos de otros sectores, el campesinado, la pequeña burguesía, para la cual Lenin se da una táctica de enfrentamiento, pero en la estrategia la incorpora al proceso, aunque subordinada a la dirección obrera. En ese sentido, creo que resulta muy esclarecedor el texto de Jacobi. Ustedes tienen un capítulo allí en el sitio donde pueden descargarlo, tienen el libro completo. Bueno, es una invitación a leerlo también, porque es un libro sumamente relevante, ¿sí? Que lamentablemente se lee menos de lo que merecería en nuestra carrera. Así que bueno, con esto terminamos, y el próximo video vamos a estar discutiendo a el propio Lenin y a Kautsky, finalizando nuestra materia. Les dejo un saludo y nos estamos viendo.